Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te sentís abrumado por la cantidad de tareas que tenés que hacer y el tiempo limitado que tenés para hacerlas? ¿Querés saber cómo manejar la falta de tiempo y lograr una mayor eficacia y productividad? En este episodio compartiremos consejos prácticos y útiles para ayudarte a manejar la falta de tiempo y dejar de sentirte abrumado. Hablamos sobre la importancia de enfrentar la realidad, hacer una lista de prioridades y ordenar tus tareas de manera efectiva. También vamos a hablar sobre cómo renegociar las condiciones y autolimitarnos para evitar la sobrecarga y el estrés. No importa cuáles sean tus objetivos o tus responsabilidades, estos consejos te van a ayudar a lograr un equilibrio adecuado en tu vida y a ser más productivo. Así que si quieres dejar de sentirte abrumado y manejar mejor tu tiempo, este episodio es para vos. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom. Voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 445. Bienvenido, Mati. Muchas gracias, Santi, y qué bueno estar acá en este episodio que marca el final de nuestra serie Anti-Abandono. Este es el episodio número 4. Cumplimos efectivamente con grabar 4 episodios de 4 lugares diferentes. Esta serie se trata, como ya saben quienes vienen escuchando los episodios anteriores, de ayudarlos en este comienzo de año, esta época en la cual la mayor parte de las personas abandona sus objetivos, sus metas, las cosas que se propuso en ese momento de inspiración de enero. Bueno, les fuimos dando una serie de herramientas, ahora en un rato las repasamos, una serie de herramientas para que ustedes queden dentro del exclusivo grupo, dentro de ese porcentaje chico de personas que se mantiene constante en sus metas a lo largo del año. Para eso, un punto fundamental es saber cómo nos reacomodamos cuando perdemos el paso. De eso se va a tratar este episodio. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que cada semana, además del podcast, tenemos el mate de los jueves, que es un mail exclusivo para la comunidad que sale cada jueves y contiene 3 secciones súper prácticas, una alegría, que es novedades útiles sobre lo que está pasando en la comunidad de Super Hábitos, un truco, que es alguna herramienta, tip o consejo traído por uno de los miembros del equipo, y una experiencia, que es una reflexión que haya surgido en la semana y que podemos saber o sabemos que te va a aportar muchos conocimientos e ideas para aplicar directamente en tu rutina cotidiana. Si quieres ser parte y acceder al mate de los jueves, tenés que ir a superhábitos.com/kit, suscribirte a la lista de mail y a partir de ahí vas a poder acceder a todo este conocimiento gratis en tu casilla de correo todos los jueves de cada semana, brindado especialmente por Mati. Sí, es un proyecto que nos entusiasma muchísimo. Son herramientas que no aparecen en ningún otro lado, no las compartimos ni en Instagram, ni quedan disponibles en el sitio web, sino que son como un pequeño regalo para las personas que son parte de la comunidad y todas las semanas se dan conversaciones súper interesantes a partir de eso. Vamos a empezar a hablar, Mati, si te parece, sobre esta idea de perder el paso, ¿no? Y de repente estas otras consecuencias que hablábamos, ¿no? Sentirnos abrumados, sentir de que tenemos más tareas para hacer de las que llegamos a hacer. Y creo que quizás podemos hacer un poco esa especie de crónica de una muerte anunciada que ya vemos pasar muchas veces con los objetivos y que venimos hablando en toda la serie, ¿no? Nosotros dijimos, ya sabemos que la gran mayor parte de las personas de acá a 6 semanas, mediados de febrero, ya van a estar abandonando sus objetivos. Y dentro de esas cosas, algo que suele suceder es esto que decimos de perder el paso, ¿no? De repente tenemos un sistema de organización y lo cumplimos, ok, estamos funcionando, venimos avanzando con nuestros objetivos. Un día de repente empiezan a aparecer algunos urgentes o imprevistos, nos saltamos la organización, de repente empiezan a surgir más y empezamos a apagar los incendios, apagamos un incendio, de repente se nos prende un incendio al final del local de nuestra vida, ¿no? Y vamos al final de la casa y empezamos a apagar ese incendio y de repente se empiezan a multiplicar y cuando nos queremos dar cuenta estamos de vuelta en el caos. Bien, estamos de vuelta en el caos. Y cuando estamos en esa situación, muchas veces el impulso es, bueno, voy a seguir apagando incendios, pero ya sabemos que eso lo único que hace es simplemente hacer permanente esta situación de vivir apagando incendios. Hay gente que puede pasar literalmente décadas de su vida apagando incendios. Y sabemos que no es lo que queremos hacer. La pregunta es, ¿cómo volvemos nosotros a el paso? ¿Cómo volvemos nosotros a estar organizados? ¿Cómo manejamos esta limitación que se siente casi real, y de hecho es real,
de no podemos hacer todo lo que tenemos enfrente. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo volver al camino y a la organización, incluso si estamos en esta mala situación? Creo que la primera pieza o la primera herramienta que es importante incorporar dentro de este proceso es ser conscientes de que saber reorganizarse es parte de tener un buen sistema de organización o es parte de tener un buen sistema de gestión del tiempo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en, no sé, un experto en seguridad que quiere cubrir el lanzamiento de un cohete a la luna. Obviamente, parte del trabajo de este experto de seguridad va a ser que esté atento a que no surjan problemas, ¿sí? A que no haya ningún incendio, de que no haya, ningún gas que se escape por ningún lado. Ahora, un buen experto de seguridad no solo va a tomar todas esas medidas preventivas, sino que también va a estar listo, va a estar preparado para atender a la emergencia en caso de que sucede. Si no porque hay una persona que está ahí para prevenir, vamos a dejar de, por ejemplo, tener un camión de bomberos al lado del lanzamiento del cohete, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos un sistema de organización completo, ese sistema de organización tiene que incluir un caminito de vuelta en los momentos en los cuales sucede algo que nos desacomoda, nos deja descolocados, por decir de alguna forma. Y esa es la sensación, ¿no? La sensación es, vengo trabajando, vengo avanzando y de repente la vida me golpeó y me corrió a un lado. Yo estaba, de hecho muchas veces la gente usa esta frase, ¿no? Yo estaba bien centrado, recibí este golpe y quedé descolocado o quedé descentrado, quedé desacomodado. Porque se siente como un golpe, una fuerza física muy importante. Y si yo en ese momento, mi primer reacción, mi primer disparador mental es, esto significa que mi organización no funciona, ahí ya estoy en problemas. Esa misma idea ya me empieza a poner en problemas, porque en realidad eso significa de que algo en mi organización no funcionó, de que hay algo que podría haber mejorado, algo que podría haber previsto, pero no significa que mi organización en general no esté funcionando, porque me estaba trayendo resultados, si lo estaba haciendo bien, ¿no? Me estaba trayendo resultados, me estaba permitiendo avanzar, me estaba permitiendo tener esta sensación de estoy centrado, de estoy acomodado, me estaba permitiendo disminuir la ansiedad, aumentar los logros. Entonces, estaba funcionando. Solo que lo que nos está faltando es este último circuito de cuando me desacomodan, me mueven a un lado, yo sé volver al centro o sé volver a mi foco principal a lo largo del año. Entonces, eso creo que es súper importante. Y parte de lograr volver al centro, y acá Santi ya un poco pasando a la parte práctica, es el que no nos pase de que por justamente, no sé, la culpabilidad que nos genere habernos desorganizado o el peso que se nos genere mentalmente por habernos desorganizado, que hagamos de cuenta como si no hubiese pasado nada. Así que no aceptemos el hecho de que perdimos un poco el paso, de que perdimos un poco el ritmo. Porque una cosa que pasa bastante, lo hemos hablado en algunos episodios en el pasado, es que cuando las personas nos desacomodamos y no aceptamos que perdemos el ritmo, hay como dos posibles caminos que las personas tienden a tomar. Y que son, yo creo, la verdadera o una de las verdaderas causas por las cuales las personas abandonan sus objetivos. Camino número uno es lo que nosotros llamamos el círculo vicioso. Y el círculo vicioso significa básicamente el cómo me desplazaron, como los imprevistos, la rutina, lo que sea, me sacó del camino en el cual yo estaba yendo, me siento culpable, me empiezo a sentir mal conmigo mismo y como me siento mal, lo que hago es trato de tapar ese sentimiento malo con conductas que son placenteras en el momento, pero que me meten en mayores problemas en el largo plazo. Típico ejemplo es, hoy la rutina me desacomodó, y lo que hago es me trasnocho hasta las 3:30 de la mañana viendo series en Netflix para tapar ese sentimiento de frustración que tengo, por ejemplo, de que de que perdí el ritmo, de que terminé reaccionando distinto a lo que me hubiese gustado reaccionar. Entonces, tapo el sentimiento y me doy vuelta, y en el momento en el cual me doy vuelta, me duermo tarde, al día siguiente me levanto más cansado, es más difícil entrar en ritmo y se complica, de a poquito se va complicando la historia. Sí, y creo que también otra forma más quizás desconocida en la cual se puede dar esta situación de la zona de comodidad o la zona de incomodidad es qué pasa si de repente nosotros nos damos cuenta de que perdimos el ritmo, entonces cuando empezamos a trabajar simplemente nos ponemos a hacer esas cosas que no son cómodas, bien, y que suenan como trabajo. Por ejemplo, muchas veces el hecho de nosotros sentarnos y hacer básicamente, por ejemplo, dedicarnos a
atacar esos incendios que estamos hablando recién, lo que hace es darnos una sensación de logro, darnos una sensación de movimiento. Entonces, en cuanto perdemos el ritmo de organización, lo que vamos haciendo es vamos metiendo actividades que van sumando, van subiendo en esta sensación de logro, pero que no nos mueven para adelante. Porque lo que termina pasando cuando nosotros nos desorganizamos y empezamos a pasar a modo automático es que perdemos una de las cosas principales que nos trae un sistema de organización del tiempo. Y eso es el instante, el momento en el cual nosotros discernimos, en el cual nosotros nos sentamos, analizamos las actividades que tenemos que hacer y decimos cuáles son las actividades más importantes, porque de vuelta siempre sucede que las actividades más que tenemos más actividades de las que podemos hacer realmente. Lo que pasa es que normalmente cuando tenemos un sistema de organización lo que vamos haciendo es filtrando. Vamos diciendo, ok, esto no va, esto sí va, esto es lo más importante que yo puedo estar haciendo ahora. Cuando nosotros entramos en este círculo de, ok, ya perdí mi organización, entonces simplemente empiezo a ejecutar en modo normal, lo que empieza a suceder es que hacemos lo más placentero, que muchas veces es atacar lo que tenemos enfrente y tener esa sensación de cheque en la lista, ¿no? Ese es el problema de organizarnos por lista de verificación. Check, listo, buenísimo, estoy mejor porque completé. Y la verdad es no. La verdad que lo que va a pasar es que vamos a ir completando cosas, pero eso no asegura de que estemos tacleando, por ejemplo, toda la parte de prevención, toda la parte de cómo yo hago que mi trabajo sea mejor en el largo plazo. Van a empezar a tomar más preponderancia de vuelta a los urgentes y no llegamos a ningún lado. Que hay un concepto que es súper interesante, es el concepto de la antivisión, ¿sí? La antivisión es, de alguna forma, el visualizar a dónde voy a terminar si no cambio nada. Y lo que pasa en estas situaciones, como la que dice Santi, es que en el momento en el cual yo abandono mi sistema de organización, abandono estos hábitos que estaba construyendo, lo que hago es volver a piloto automático. Lo que hago es volver a la forma en la que normalmente hago las cosas. En lugar de tener esta claridad que me da un buen sistema de organización, unas prioridades bien escritas, unos objetivos que están ahí a mano, pierdo esa claridad, pierdo ese foco y me muevo a piloto automático. Piloto automático significa entrar en la trayectoria en la que estaba antes de empezar a organizarme, y eso significa ir avanzando en esta antivisión. Es decir, bueno, voy a seguir por el camino en el que venía, las cosas no van a cambiar, las cosas van a seguir igual, a nivel físico, a nivel familiar, a nivel laboral. Y todo esto es de vuelta el costo gigantesco de no aceptar que tengo que frenar. ¿Sí? Porque eso es lo que a veces nos cuesta. A veces cuando perdemos el ritmo, lo que tratamos de hacer es fíjense, sobrecompensarlo con actividad. Sea una actividad placentera para tapar esta incomodidad, sea una actividad que quizás no la etiquetaríamos como placentera, pero que sí nos resulta fácil, porque es volver al piloto automático, es volver al ritmo, es volver a reaccionar. Entonces, en los dos casos lo que estoy haciendo es levantar el nivel de actividad en lugar de frenar, porque de alguna forma tenemos esta asociación, vaya uno a saber de dónde viene, de que en un momento donde estamos desorganizados, lo que tenemos que hacer es trabajar más para compensar. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es trabajar mejor o ser más inteligentes. Y eso lo que requiere es, en primer lugar, frenar, ¿sí? Y acá cuando hablemos de frenar, lo que estamos hablando es de tomarnos un pequeño momento. Fíjense, en lugar de dormirme tarde, quizás dormirme un poco más temprano y el día siguiente levantarme, y en un momento de tranquilidad no pasar directo a la actividad, sino tener un nuevo momento para conectar con nuestra organización. Sí, Santi. Sino que además, algo que suele pasar, y tengo un episodio en mi mente de hace muchos años, que me senté con alguien a hablar de estos temas, ¿no? Y le decía, bueno, muchas veces cuando te haces lío, tenés que organizarte para tener un momento de organización. Y me dijo, entonces te organizás para organizarte. Y lo dijo de una manera que suena bastante gracioso y estúpido, ¿no? Como, te vas a organizar para organizarte. Y yo creo que también eso hace a la percepción que tenemos, ¿no? Como, justamente, cuando estoy más apurado, no me puedo poner a hacer algo tan trivial como organizar para organizarme, que suena como algo que no tiene sentido. Pero de repente, cuando estamos hablando en el contexto de lo que estás diciendo vos, Mati, tiene todo el sentido del mundo, porque a veces tenemos que... No va a darse naturalmente que nosotros digamos, ok, bueno, ahora voy a frenar 30 minutos simplemente hacer cosas que no son, entre comillas, productivas, sino que vamos a probablemente pensar, bueno, lo que debería estar haciendo es ejecutando porque hay un incendio tras mío. Entonces, a veces simplemente lo que tenemos que hacer, y este es el primer paso, es decir, bueno, ¿cuándo voy a tener este momento de organización que dice Mati? Puede ser 30 minutos apenas te levantás, puede ser, por ejemplo, si venís muy atareado, decir, bueno, antes de cerrar el día voy a dedicar una hora a sentarme simplemente a pensar lo que tengo enfrente, y ya con eso
vas a estar aplicando esta otra frase que sí es común y no se siente tan estúpida, que es vísteme despacio porque estoy apurado. Bueno, vamos a sentarnos a vestirnos despacio, vamos a sentarnos a frenar un poco la pelota y decir, bueno, ¿dónde estamos parados ahora? Sí, el otro día estuve en uno de estos momentos de ocio buscando memes sobre gestión del tiempo. Y era muy interesante porque creo que un buen ejercicio en estos momentos es para evitar un poco esta culpabilidad, esta sensación pesada que surge cuando nos desorganizamos, es de alguna forma tomar perspectiva, ¿no? Como salir, mirarnos desde afuera y permitirnos ver lo gracioso en la situación, ¿no? Esto que decías vos, Santi, recién, que aparecían un montón de estos memes e historias, era, estoy atrasado con todas mis actividades, no logro cumplir con nada, no tengo tiempo para organizarme, ¿no? Y es como que lo ves y es que tiene su lado gracioso, porque claramente lo que necesito es frenar, claramente lo que necesito es organizarme, claramente lo que necesito es no volver a caer en el mismo patrón que estuve antes, que me llevó a generar la necesidad de organizarme. Pero si no me permito darme ese aire, ahí es donde empiezan los problemas. Ahora, si sí me doy ese aire, ¿qué hago? ¿Sí? Y acá esto es, de vuelta, súper importante que sepan que a todos nos pasa de desorganizarnos, a todos nos pasa de que hay momentos en los que la vida nos golpea así con una de estas bolas de derrumbar edificios y nos corre a un lado. A todos nos pasa eso. La diferencia, o lo que diferencia a las personas que son productivas, las personas que cumplen los objetivos del año, las personas que se mantienen constantes, es la capacidad de volver. Y de hecho, pueden utilizar como motivación el hecho de que mientras más rápido volvemos, más fácil es volver. ¿Sí? Si a mí la vida, no sé, me llevó puesto 3 días y al final del día número 3 yo me siento a reorganizarme, en realidad es como que casi que ni perdí el paso, ¿no? Es menos de un 1% del año, no pasa nada, seguimos avanzando. Si a mí, porque tuve imprevistos graves 3 días seguidos y no me reorganizo, no freno, entro en estos círculos viciosos y poco productivos, se me van ya no 3 días, sino 15, bueno, es un poco más difícil. Igual se puede. Si perdieron la organización 2 años, igual valdría la pena volver. Pero lo importante acá es decir, bueno, voy a volver, ¿cómo me vuelvo a encontrar con el centro? ¿Sí? Y acá, Santi, creo que paso número 1, esto de vuelta vamos a hacer mucho hincapié en esto porque es muy importante. Creo que el paso número 1 es, esto no lo teníamos anotado, pero creo que es como perdonarse. No sé si es como una buena forma de decirlo, pero es, voy a entrar a esta reorganización a verla con ojos frescos, a verla con tranquilidad. No voy a entrar a machacarme de todo lo que debería haber hecho y no hice. Sí, es como, te perdonas, te das un abrazo de, bueno, está bien, pasó, ahora vamos a sacar lo productivo que haya en esta situación y vamos a organizarnos hacia adelante. ¿Sí? Esta reorganización se trata de que los próximos días, las próximas semanas, meses, años, sean lo que queremos que sean. No se trata de cómo podrían haber sido los meses anteriores. Y eso creo que es muy, muy importante para que no se sienta pesado, no sea una tortura. ¿Bien hasta ahí? Sí, de hecho, estoy tratando de encontrarlo acá, pero no había pensado definitivamente en el tema de perdonarse, pero me hiciste traer a colación un tema y es, leí hace un tiempo atrás, voy a ver si lo encuentro ahora, pero un estudio que hablaba sobre el hecho de cuando nosotros estamos desarrollando hábitos. Por ejemplo, yo, no sé, estoy diciendo, voy a desarrollar el hábito de hacer ejercicio y de repente no lo hago. ¿Y cómo afecta el hecho de nosotros castigarnos a nosotros mismos o no por no haberlo cumplido? Y la conclusión central, de vuelta, tengo el artículo acá enfrente, pero no estoy encontrando la cita puntual. La conclusión que sacaban a partir del estudio es que en realidad las personas que... Ahí está. Perfecto. ¿No? Dice acá, por ejemplo. Lo que la mayor parte de las personas tiende a hacer después de cometer un error es criticarse mucho o duramente. Nosotros tendemos a pensar de que si de esa forma nosotros vamos a tener una mejor performance en el futuro y que para hacerlo necesitamos ser duros con nosotros para poder, obviamente, mantenernos firmes, ¿no? Sí, la imagen del sargento persiguiéndonos. Claro. El problema es que la investigación ha demostrado que este tipo de autoculpamiento, bueno, self-blame sería como... Sí, autoculparse. De autoculparse es contraintuitivo, dado que solo va a hacernos sentirnos mejor, lo cual reduce en realidad nuestra performance en el futuro. O sea, ¿va a hacernos sentir mejor? No, nos va a hacer sentir peor. Ah, perdón, ahí está. Lo cual solo va a hacer que cumplamos menos. De hecho, voy a ver si tengo acá el... Claro, termina siendo contraproducente al nosotros.
Mira, pero de vuelta. Y de hecho, el sí. estudio, si lo quieren buscar, se dice, se llama Me perdono a mí mismo, entonces ahora puedo estudiar cómo el autoperdón por la procrastinación reduce las futuras procrastinaciones. Ah, bien. Bueno, yo no tenía la base científica, pero esto que dice Santi es el centro de todo esto. Si yo no lo dejo ir, por decirlo de alguna manera, yo me fijo en lo que no hice, me siento cada vez peor. El hecho de sentirme cada vez peor aumenta las probabilidades de que yo evite el enfrentarlo, ¿sí? Si yo, piénsenlo, si hay una persona que cada vez que la veo me hace sentir mal, ¿qué voy a hacer? No me voy a juntar con esa persona. Bueno, si cada vez que me siento a organizarme me siento mal por lo que pasó ayer y no me voy a sentar a organizarme, es natural que el hábito no se desarrolle, ¿sí? Y entonces, perdonamos, listo, está bien. De vuelta, si quieren, recuerden esta frase, a todos nos pasa. Esta es una frase que yo a mí mismo me la recuerdo, ¿no? A todo el mundo le pasa desorganizarse, lo que diferencia a las personas realmente productivas es que tan rápido vuelven al camino, ¿no? Entonces, yo me perdono, pongo foco en reorganizarme. Si pongo foco en reorganizarme, sí lo que voy a tratar de hacer es de reconectar con, primero que nada diría, la motivación. ¿Sí? Es decir, bueno, ¿qué es lo que yo estaba tratando de hacer? ¿Por qué? Porque es que yo estaba metido en este lío de organizar mis semanas, por ejemplo. Y ahí lo que voy a hacer en general es, si lo trabajaron con las herramientas que hablamos acá en el podcast, voy a en general volver a conectar con mi misión, con mi visión, con mis objetivos anuales, con esas cosas que quiero lograr y que me motivaron a tratar de cambiar hábitos, tratar de cambiar conductas en primer lugar. Y creo que eso está bueno porque si yo no tengo esta carga de motivación, si yo no recuerdo por qué era que estaba haciendo estas cosas, en primer lugar, y bueno, es más probable que me desinfle. Y acá lo que estamos tratando es, fíjense, de eliminar la parte negativa de la culpa, peso o como queramos llamarlo, y sumar una parte positiva de motivación que tiene que ver con conectar con nuestras razones para trabajar acá. De hecho, cuando yo me voy a reorganizar, trato de que esto sea lo primero que haga. Porque si yo trato de entrar directo a la agenda, a acomodar cosas en el calendario, es probable que se sienta pesado. En cambio, si empiezo por reconectar con los objetivos, traigo esa motivación, la vuelvo presente y de ahí avanzo. A partir de ahí, algo que queremos hacer es preguntarnos qué pasó. Y yo sugeriría que no, este no es el paso en el cual más tiempo vamos a dedicar o al que más tiempo vamos a dedicar, pero siempre está bueno dedicar unos minutitos en ese, estoy diciendo menos de 5 minutos, 3, 4 minutos máximo, para nosotros pensar por qué perdimos el camino. Bien, porque muchas veces pensamos que sucedió algo aleatorio, por ejemplo, como, justo se enfermó mi hija y entonces no me pude organizar y a partir de ahí se hizo un lío. Y lo cierto es, y esto voy a tomar una frase de Mati que me gusta mucho decir últimamente, es, no existen las semanas normales. Bien, si nosotros pensamos de que nos desorganizamos porque hay una semana normal, probablemente en realidad el problema, como dijimos al principio, es que tenemos un sistema que no lo está previendo. Entonces quizás el problema es que estamos tomando decisiones mal. En este sentido, una recomendación, y voy a dar una recomendación 100% directa, es siempre poner primero la organización y mantenerla como lo más importante del día. Yo creo que uno de los más grandes saltos de productividad que hay en mi vida fue cuando me acuerdo que lo charlamos con Mati en su momento, cuando me dije a mí mismo, la organización de la mañana es lo más importante que tengo para hacer. No hay nada más importante que organizarme. Lo único más importante de organizarme son esas cosas que son incuestionablemente más importantes. Bien, si vos te sentás, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo me levanto a la mañana, ¿no? Y si tengo algo, por ejemplo, tendría que ser el mail, ¿debería hacer eso o organizarme? No, lo más importante es organizarme. Ahora, ¿qué cosa yo ni me cuestioné si es más importante? Una emergencia médica, algo que me llamaron, por ejemplo, no sé, de repente, bueno, una emergencia médica es el mejor ejemplo. ¿No? Si yo me levanto a la mañana, no pienso como, ¿debería ir a ver esa emergencia médica o debería organizarme? No, si pienso, me voy para allá, no hay ninguna duda. O de repente, no sé, se está prendiendo fuego la oficina, tengo que ir a apagarlo literalmente, fuego literal. Bueno, entonces ni me voy a preguntar si debería organizarme o no. Siempre que te preguntes... Sí, quizás alguna crisis familiar, por ejemplo, puede ser. Claro, a menos de ese tipo de casos, mi default siempre es, lo más importante es organizarme. Tengo un entregable para hoy a la tarde, organízate. Tengo que preparar el podcast para 35 minutos, me voy a organizar y después voy a ver el podcast. Entonces, siempre pensarlo de esa manera lo que hizo es que yo no pierda el paso, porque como dice la frase, cuando nosotros decimos no organizarnos ahora, estamos haciendo pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, puede ser tentador ahora resolver ese urgente que tenés enfrente, pero vos pensarlo así. Si vos dejas la organización ahora, vas a terminar pagando por 3, por 4, por 5 de acá una semana o dos. Aunque vos no lo sepas hoy. Pero de vuelta, confíen en nosotros, eso es lo que va a terminar pasando. Entonces, pueden ustedes preguntarse qué pasó, por qué perdimos el paso, en qué momento dejé mi organización de lado, cuál fue el motivo y cómo puedo evitar de que eso vuelva a pasar. Sí, y cuando nosotros decimos qué pasó es...
Casi que diría que es la pregunta que abre la puerta que no vuelva a pasar lo mismo luego, ¿sí? Y, ojo, voy a hacer esto es como un poco como la película está Inception, que es el sueño dentro del sueño dentro del sueño, pero a veces lo que pasó fue que nuestra organización no estaba bien encarada o no estaba bien hecha, ¿sí? De hecho, puede ser, porque Santi dijo recién la organización del día es lo más importante. Algo que es importante aclarar es que la organización del día a Santi no le toma 7 horas. Entonces, lo que en realidad Santi se está recordando es, hay una acción que yo puedo hacer que me va a tomar 15 minutos, 20 minutos, incluso en un día complejo, y que va a hacer la diferencia en todo el resto de las horas del día. Esto es enorme, gigante, y me lo recuerdo y pongo el foco. Ahora, podría haberle pasado, y yo creo que en algún momento nos pasó allá lejos y hace tiempo, de que digamos, bueno, ¿por qué perdí la organización? Es que estaba tratando de hacer una rutina de mañana de 7 horas y cuarto y eso no era sostenible con las obligaciones que tengo hoy en día. Bien, perfecto, eso es un buen dato y ahí voy a optimizar mi rutina. Pero lo que quiero hacer es de alguna forma analizar qué pasó para incorporar eso a mi estrategia, ¿sí? Santi siempre dice esta definición de que la estrategia es tratar de lograr una serie de objetivos en una situación concreta, ¿sí? o en un terreno concreto. El terreno, en el caso de la organización, está compuesto por cómo es nuestro día a día, qué obligaciones tenemos, cómo es nuestra familia, cuáles son nuestros hábitos previos, cuáles son nuestras tendencias personales, ¿no? Todo eso compone el territorio sobre el cual yo voy a trabajar. Entonces, con esta pregunta de qué pasó, un poco lo que estoy tratando de ver, y eso conecta con el paso siguiente, es decir, a ver, estos objetivos que yo estoy tratando de lograr, ¿en qué contexto los estoy haciendo y qué problemas es probable que me encuentre dentro de ese contexto? De vuelta, a veces van a ser problemas del entorno, entonces tengo que prever que, no sé, en mi trabajo tienen la costumbre de darme tareas de más. Bien, genial. A veces van a ser temas personales. Voy a descubrir que hay ciertas tareas que me resultan muy incómodas y que necesito atacarlas, que fue lo que hablamos en el episodio anterior. A veces van a ser, no sé, hay infinidad de cosas que podrían suceder. En todos los casos, lo que quiero hacer es analizo eso, lo incorporo a mi información sobre cómo es la situación y ahora sí, entendiendo cómo es la situación y entendiendo a dónde quiero llegar, me voy a sentar a rearmar el plan. Pero fíjense cómo no paso directo a la acción o no paso directo a hacer una lista de tareas, sino que primero me posiciono correctamente respecto de objetivos y respecto de la situación. Sí, y ahí lo que queremos hacer es incorporar esta nueva información a lo que está diciendo Mati, ¿no? Por ejemplo, si de repente yo haciendo este análisis rápido digo, por ejemplo, dejé o perdí el ritmo porque decía que me iba a organizar a tal hora, pero ahora no tuve en cuenta de que mis hijos de repente entran al jardín más temprano de lo que yo pensaba y ahora no estoy teniendo ese tiempo. Y eso me está causando problemas en que ya no tengo el tiempo de organización, ya cuando vuelvo de dejar los hijos en el jardín o llego a la oficina, ya tengo las obligaciones del día, etc. Entonces, paso 1 va a ser hacer esa corrección. Bien, entonces hacer la corrección, digamos, más de base, más de todo el sistema y de los hábitos. Que de vuelta no tiene por qué ser complejo. Es decir, bueno, voy a levantar 15 minutos antes, voy a agarrar, le voy a pedir a mi pareja que lleve los chicos al jardín en cuenta mía, entonces yo voy a tener ese tiempo extra. De vuelta hacemos ese ajuste. A partir de ahí, lo que queremos hacer es empezar a enfrentar todos estos pendientes que tenemos o todas estas cosas. Y como yo dije más temprano en el episodio, cuando nosotros tenemos un sistema de organización vivimos en paz, no porque tengamos más tiempo que cosas para hacer, porque eso no sucede jamás, sino porque en realidad tenemos mucho más claro qué es lo que deberíamos estar haciendo en un momento determinado. Y lo que queremos hacer ahora es, ahora que ya sabemos que corregimos quizás la equivocación que hizo que perdamos los rituales de organización, lo siguiente es sentarnos a trabajar con las cosas que tenemos pendientes enfrente. Y la recomendación que les vamos a dar es súper puntual. Lo que nosotros decimos es, bueno, claramente tenemos ahora nuestro ritual y deberíamos tener ya nuestras prioridades para el año que hicimos en la planificación anual. Ahora vamos a tomar y vamos a pasar por escrito todas las cosas que tenemos para hacer. Bien, y este es un ejercicio que es súper importante, de vuelta 100% práctico. Pueden frenar el podcast y hacerlo o escuchar el podcast y después ponerse a hacerlo y volver a escucharlo. Pero básicamente la idea es que ustedes se sienten y anoten todas las cosas que tienen para hacer, ¿no? Por ejemplo, es decir, llevar el auto al mecánico, hacer los trámites de tal cosa, presentar el entregable de tal cosa, llamar a tal otro cliente, trabajar con, no sé, juntarme con mi familia para hablar de tal tema de la herencia, etc. Entonces hacemos la lista. Bien, escriban la lista. Hacer la lista es súper importante porque tiene un efecto psicológico clave y nos hace dar cuenta de que quizás ese monstruo que era tan estresante no es tan grande.
Porque incluso si nos sentamos a anotar, es difícil que anotemos más de 30 cosas. Muy raramente vamos a tener más de 30, 20 cosas dando vueltas. Al ponerlas ahí afuera, vamos a hacer que de repente esas 20 cosas que se sentían como 100, se sientan como lo que son 20. Sí, y acá es, obviamente esto es indicativo en términos de cantidad. La cantidad es la que ustedes tengan en su mente. Si hay 7 cosas, son 7, genial. Si hubiese 57, que sean 57, no pasa nada. En todos los casos, lo que queremos es, como decía Santi recién, darle forma. Que pase de ser una sensación indeterminada de hay una infinidad, a veces uno lo siente así, ¿no? Como hay infinitas cosas que tengo para hacer. Bueno, ponelo a prueba. Sentate con una hoja hasta que esté todo ahí afuera. Escribí. Como dijo Santi, acá tenemos 2 grandes beneficios. Número 1 es deja de estar en nuestra cabeza, liberamos espacio mental. Número 2 es, listo, ahora esto tiene un límite, esto tiene una cantidad determinada de cosas, es más fácil empezar a atacarlo. A partir de ahí, lo que les vamos a recomendar es que se sienten y ordenen eso de más importante a menos importante. Y hay muchas formas de hacerlo, simplemente pueden ir diciendo de esta lista, ¿qué es lo más importante? Escribirlo primero, después lo siguiente y reordenar la lista. A nosotros nos gusta hacer mucho más el ejercicio de sentarnos y comparar uno con el otro, ¿no? Entonces digo, bueno, la primera, ¿qué es más importante? ¿La primera o la segunda? La primera, ok. Entonces queda la primera. ¿Qué es más importante? ¿La primera o la tercera? La tercera. Ok, ¿qué es más importante? ¿La primera o la cuarta? La cuarta. Entonces pongo la cuarta. ¿La cuarta o la quinta? Y voy bajando así de manera de que queden ordenadas de mayor importancia a menor importancia las cosas que tenemos que hacer. Los criterios de importancia van a estar dados con cuáles son los más urgentes e importantes, porque de vuelta quizás tenemos muchas cosas igualmente importantes, pero uno es más urgente o requiere atención antes, que puede pasar. Y además sobre cuál nos va a acercar o nos va a poner en mejor posición para cumplir los objetivos. Muchas veces sucede de que entre todas las listas de cosas para hacer, tenemos algunas cosas que si las hacemos estaría bueno, pero quizás si no las hacemos no pasa nada. Incluso de vuelta, si está bueno. Algunas cosas que sabemos como, este es clave. Por ejemplo, ayer justo estábamos con Mati en una transmisión hablando sobre estos temas y hablábamos sobre cómo muchas veces hay un proyecto que es el que puede trabar todo lo que sigue. Quizás en nuestra día a día nosotros decimos, la verdad es que lo que me está trabando es el tiempo. Entonces necesito, por ejemplo, dejar mi empleo y avanzar con mi negocio porque sé que mis horas son más eficientes ahí y eso me liberaría toda una serie de cosas como tener libertad para, no sé, ir a entrenar, etc. Entonces digo, bueno, ¿cuál es lo más importante? Esos son los criterios que vamos a usar para irlos poniendo de lo más importante a lo menos importante, de vuelta de arriba para abajo. Lo ideal sería que tengan una lista literal ordenada. Sí. Y acá, como decía Santi, nosotros somos bastante fans de genuinamente ir que la lista quede punto por punto en orden de prioridad. Porque lo que vamos a hacer a continuación es empezar a acomodar esas cosas en nuestra semana. Y una sorpresa que no debería sorprender a nadie es que siempre va a haber más ideas, siempre va a haber más proyectos, siempre va a haber más cosas que nos gustaría hacer que tiempo disponible, ¿sí? Le pasa a todo el mundo, ¿sí? A las personas más organizadas del planeta igual les pasa de que tienen proyectos que les gustaría hacer y que no llegan, que no le dan las horas. Estoy segurísimo, de hecho probablemente alcanza con googlear 2 minutos, que hasta, no sé, a Jeff Bezos y Elon Musk, con los millones y billones de dólares que tengan dando vueltas, igual les pasa de que hay cosas que quieren hacer y no llegan, que se demoran más de lo que les gustaría. Entonces, si yo acepto eso, tengo que aceptar a continuación de que el desafío de una buena organización no es hacer todo lo que esté en esa lista, porque quizás no se pueda, de vuelta depende de la lista de cada uno, sino hacer lo mejor posible en mi situación. Y ese es otro cambio importante de paradigma en términos de nuestra organización. Si yo estoy todas las semanas teniendo la mejor semana posible, ya está, ya gané. No, nadie puede tener mejores semanas imposibles. Nadie puede lograr cosas, fuera del mundo real. Entonces, si yo, en lugar de pelearme con la realidad, empiezo a decir, bueno, ¿cómo voy a acomodar esto en mi situación con mis recursos actuales? Ahí lo que necesito, o una herramienta central, es tener este orden de prioridad. Pero yo lo que quiero asegurarme es de que lo más importante, si solo una cosa se puede hacer, tiene que ser la más importante. Sí, creo que no. Creo que es importante aclarar que no se supone que hagas todo lo que te propongas todas las semanas. No es lo normal. De hecho, lo normal, y nosotros de vuelta tenemos la suerte de trabajar con muchísimas personas que tienen días muy productivos y están muy felices con sus resultados, y prácticamente ninguna de ellas, voy a decir
literalmente ninguna de ellas cumple con todo lo que se propone todas las semanas. Tienen porcentajes altos de cumplimiento, definitivamente, pero no están haciendo todo, y muchos menos, o sea, y eso es de lo que se proponen. Ni siquiera estoy hablando de todas las cosas que les gustaría hacer. Nadie puede hacer todo lo que le gustaría hacer. Bien, eso es la naturaleza de nuestra vida y nuestros deseos infinitos versus nuestros recursos finitos. Entonces, vamos a hacer esa lista, y a partir de ahí creo que el punto siguiente, Mati, es ver la lista y saber hasta dónde es razonable que podamos hacer ahora y con los recursos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos gusta trabajar mucho con la unidad de tiempo semanal, ¿no? Y yo de repente digo, bueno, ¿por qué? Porque de repente el domingo, el viernes, el día que ordenamos la semana es un momento en el cual podemos replantear nuestra estrategia y pensar. Entonces yo diría, de todas las cosas que tengo dando vueltas, y esto lo he hecho a nivel personal muchas veces en mi vida y creo que lo voy a seguir haciendo, hay momentos en la semana en los cuales llego y tengo demasiadas cosas y me siento y digo, de acá hasta el domingo, ¿qué de toda esta lista de cosas que tengo es razonable que vaya a ser? Claro, ¿qué tiene sentido decir esto efectivamente va a suceder en mi vida, con mis capacidades, mis recursos, los imprevistos que tengo que es probable que sucedan, ¿no? Como en mi situación concreta que es razonable que yo puedo cumplir de acá al domingo o al final de esta semana. Exacto. Lo que voy a hacer a partir de ahí, todo lo que esté de ahí para abajo, voy a hacer una de dos cosas. La voy a eliminar, entre comillas, si puedo, si depende simplemente de mí. Entonces, si por ejemplo es algo que yo me había dicho como voy a hacer tal cosa para mí, lo que voy a hacer es simplemente decir, no lo voy a hacer. Voy a tomar eso y me lo voy a anotar en una lista de cosas que voy a retomar el domingo para pensar si lo puedo meter en la semana siguiente. Pero simplemente lo descargo. Ahora, si estoy trabajando y es algo que es una obligación, un compromiso, algo, etc., con alguien más, lo que voy a hacer es sentarme a utilizar algo que nosotros hablamos mucho en un episodio sobre la quiebra de tiempos, que Mati, vos te vas a acordar qué número es. 133. Ahí está, el episodio 133. Lo que voy a hacer es voy a renegociar. Lejos y hace tiempo. Lejos y hace mucho, mucho tiempo. Lo que voy a hacer es sentarme y voy a renegociar los términos. Voy a hablar con las personas con las cuales tengo esto y les voy a explicar la situación por la cual yo no puedo llegar. Perdón, Santi se frenó un segundo porque vio mi cara. El episodio es de abril de 2017. Wow, abril de 2017. Tantas cosas eran diferentes en esa época. Pero lo que voy a hacer es, me voy a sentar y voy a plantear a esta persona, mira, no estoy llegando o no voy a poder llegar con los términos de lo que conversamos originalmente. ¿Cómo podemos arreglar? ¿Podemos arreglar para otra fecha? ¿Podemos arreglar entre términos menores? Por ejemplo, si yo dije, che, iba a entregar esto para tal momento y la verdad que no voy a llegar, voy a hablar con esta persona y decir, mira, hablamos en su momento de que yo te iba a entregar en este momento, la verdad es que no voy a poder hacerlo. ¿Cómo podemos hablar para mejorar o cambiar la forma en la cual te voy a entregar esto? Podemos hacerlo para que te lo entreguen X cantidad de días. Puedo entregártelo en una versión resumida en menos tiempo. De vuelta, lo que vamos a hacer es negociarlo y idealmente, en mi caso, si me llega a suceder el caso, lo que voy a hacer es patearlo. Lo más normal es que las tareas que tengan compromisos sean más urgentes, entonces no estén en esa lista de cosas eliminables. Pero si llega a quedar alguna, lo que queremos hacer es justamente esto. Y acá creo que está bueno, Santi, retomar un poco o explicar cuál es la lógica esta de la quiebra de tiempos, ¿sí? Cuando una empresa, y esta es la historia o de dónde empieza todo esto, cuando uno estudia en abogacía, el proceso legal de quiebra, lo que tenemos es una empresa que debe más dinero que el que tiene y el que va a poder pagar, ¿sí? Entonces, esta empresa tiene que, cuando una empresa se declara en quiebra o inicia un proceso de quiebra, lo que está haciendo es decir, hey, a todos ustedes que les debo dinero, si soy honesto, es poco probable que les vaya a pagar a todos. Así que más vale que nos sentemos a tener una conversación sobre cómo distribuimos lo poco que hay entre los que quedan, ¿no? Esa es una declaración de quiebra. Y existe una figura en el sistema legal argentino que es el concurso preventivo. Que esta es una empresa que todavía no está en quiebra, pero que lo ve en el horizonte, ¿no? Ve que se viene y lo que dice es, a ver, tenemos dos opciones. O yo me declaro en quiebra ahora, repartimos y vemos qué pasa. O quizás podemos hacer un acuerdo para que la empresa no tenga que cerrar, porque cuando hay una quiebra la empresa cierra y se liquida, para que la empresa no tenga que cerrar y pueda seguir produciendo resultados. Y en general, en ese concurso lo que hace es se sienta con todas las personas a las que les debe dinero y trata de llegar a un acuerdo con esas personas, que en general tiene que ver con, por ejemplo, refinanciar la deuda, pagarla en más partes, pagarla en más tiempo, pagarla de otra forma, ¿no? Entonces empieza a negociar con cada una de estas personas para tratar de lograr lo que se llama el acuerdo de acreedores, a ver si la empresa sobrevive, ¿bien? Entonces, esta situación está bueno recordarla o
si la ponemos en el contexto del tiempo. Porque si yo en el contexto del tiempo miro mi situación, lo que está pasando en esta lista que dice Santi es, yo no puedo, y esto es fundamental, yo no puedo, no es realista decir que yo voy a cumplir con todo lo que debería hacer en el plazo que debería hacerlo. Entonces, yo tengo dos opciones. O sigo directo rumbo a la quiebra, ¿no? Y me la voy a dar, me voy a golpear directo contra la pared por no aceptarlo, y activo este concurso preventivo, ¿no? Activo este momento de, bueno, ahora lunes, que ya estoy viendo que hasta el domingo no voy a llegar, empiezo a reacomodar las actividades, empiezo a hablar con las personas. Y acá cuando Santi dice esto de renegociar los términos, es sentarme a ver para cada uno de estos compromisos o actividades que tenía, que no veo poder cumplir, ver si, por ejemplo, puedo acordar otra fecha. Entonces, ahí esto es mejor que incumplir, y eso para mí es importante aclararlo. No puedo cumplir, eso ya lo vi en mi agenda. Si sobreexigirme no va a llevarme a ningún lado, ya estoy al límite de mis capacidades. Entonces, en lugar de incumplir a último momento, puedo avisarle a la persona que estoy complicado y tratar de acordar, por ejemplo, el entregarlo un día después o 2 días después. O puedo, que es la otra forma de hacerlo, pensar en cambiar los términos de la actividad en sí. Entonces puedo, por ejemplo, entregar algo un poco más simple, puedo hacer una actividad, pero hacerla por un poco menos de tiempo, ¿no? Entonces empiezo a, de alguna forma, renegociar cada uno de estos compromisos para tratar de llegar a algo que sea realista pensar en que se va a cumplir. Y acá Santi, si querés conecto como con la última parte, digamos, de este proceso de reorganización. Nosotros aceptamos que estamos desorganizados, nos perdonamos, dijimos, bueno, ya está, agua pasada bajo el puente, foco en lo que sigue. Conectamos con nuestros objetivos, analizamos mejor el terreno, vimos todo lo que hay para hacer, hicimos un primer plan de esta primera semana, este primer periodo de tiempo, analizamos qué es lo que sí se va a poder hacer, qué es lo más importante, qué es lo que no voy a llegar a poder hacer, y empecé a negociar o ajustar hasta que llegué a una versión de la semana que me cierra y que es la mejor versión posible, ¿sí? El posible problema o preocupación que tienen las personas en esta situación es, bueno, Mati, pero que voy a quedar atrapado ahí para siempre. No quiero ser esta persona que constantemente no llega con las cosas. Y ahí entra un concepto que nosotros lo conocemos por el libro de los 7 hábitos, creo que es el lugar de donde sale, que es el concepto de lo que se conoce como el equilibrio entre producción y capacidad de producción, ¿sí? El equilibrio entre producción y capacidad de producción significa que nosotros, cuando hablamos de nuestra productividad, en realidad hay dos elementos, dos piezas, dos áreas que se complementan entre sí. Producción es, traigo el resultado, ¿sí? Completo la tarea, finalizo lo que había que entregar hoy. Capacidad de producción son aquellas acciones que quizás no me van a traer un resultado inmediato, pero que si yo las cultivo, con el tiempo voy a poder producir más o voy a poder producir durante más tiempo. Un típico ejemplo es, no sé, una persona en el 95 que tenía que presentar informes contables. Bueno, sí, puedo sentarme con la calculadora y el cuadernito y hacer ese informe contable para sacarlo hoy, eso es producción. Puedo sentarme a estudiar esta cosa rara y nueva que son las planillas de cálculo que me permitirían eventualmente a futuro sacar más informes por día o sacarlos más rápido. Sí, otro ejemplo es, estaba pensando, Mati, mucho más cotidiano. Es, por ejemplo, yo puedo quedarme toda la noche terminando un trabajo y eso es producción. Pero lo que estoy haciendo al yo dormir mal sistemáticamente es anular mi capacidad de producir mejor más adelante. Exacto. Entonces, lo que nosotros vamos de a poco trabajando cuando mejoramos nuestra organización es el equilibrio entre estas dos cosas. Yo produzco resultados y de a poco le voy dando lugar a tener también acciones que aumenten mi capacidad de producción. Porque lo que pasa, y esto sí es real, o sea, nadie puede hacer todas las cosas que quiere en una semana si hay personas que hacen más que otras, ¿no? Eso es cierto. Y esas personas que hacen más que otras lo hacen porque fueron trabajando más su capacidad de producción. Tienen mejores herramientas a su alrededor, tienen mejores hábitos, tienen mejor infraestructura, tienen más información, ¿no? Tienen más recursos a disposición. Eso les permite producir más cada semana. Entonces, cuando yo me reorganizo, algo que creo que es súper importante es que ustedes entiendan que en ese primer momento de reorganización sí me encuentro con una quiebra de tiempo, sí me encuentro que porque me desorganicé tengo muchos compromisos atrasados. Es probable que les diría que durante un mes, este es como mi aproximado completamente a ojo, pero durante un mes, quizás, sí, entre 2 semanas y un mes,
vamos a tener un 95-5 de producción, capacidad de producción. Es decir, vamos a estar más enfocados en tomar control de el descontrol. Vamos a estar más ocupados de terminar de ordenar las cosas que están pasando ahora. Y ese 5% de capacidad de producción va a ser el momento de organización. Ahora, si yo sostengo ese 5% de capacidad de producción, lo que voy a hacer de a poco es empezar a expandir eso. Porque una vez que yo empecé a acostumbrarme, por ejemplo, a gestionar nuestros horarios, eso me resulta más fácil. Ya no me comprometo a cosas que no voy a poder cumplir. Empiezo a entrar en un mejor ritmo de trabajo. Y de repente va a haber una semana donde ya no solo vamos a poder cumplir con estos urgentes, sino que vamos a poder empezar a meter alguna acción que haga que nuestra capacidad de producción aumente. Voy a poder dormir un poco más de lo que dormía hasta ahora. Voy a comer un poco más saludable de lo que estaba comiendo hasta ahora. Voy a poder estudiar algo nuevo que no estaba estudiando hasta ahora. Y ahí empieza a moverse la línea de estar atrapados en lo urgente e importante a, bueno, también puedo empezar a dedicarle cosas que son importantes pero que no son urgentes. Y cuando empiezo a hacer eso es que se empieza a transformar nuestra existencia, ¿no? De repente empezamos a nosotros empezar a ya cada semana poder hacer más cosas que las que hacíamos la semana anterior. Cada semana nos sentimos mejor, nos sentimos con más energía, tenemos la capacidad de gestionar situaciones más complejas. Y ahí es donde de repente ese 95-5 pasa a ser un 90-10, de ahí un 80-20, y de ahí se va moviendo. Y de hecho, yo creo que eventualmente las personas que están muy bien organizadas casi que pasan a la situación opuesta. Es decir, tienen compromisos, pero en realidad el grueso de su semana, el 80% de su semana, en realidad está orientada a acciones que no tienen que ver con sobrevivir hoy, sino ya con lo que estoy construyendo para este año o para el largo plazo. De hecho, creo que lo hablamos en algún episodio, Santi, definitivamente lo hablamos en un mate de los jueves. Una señal bastante clara de cuando una persona va avanzando por su camino de productividad es cómo cambian sus horizontes temporales. Una persona que está muy, muy mal organizada está pensando en qué hace ahora. ¿O qué tendría que haber hecho ayer? O qué tendría que haber hecho ayer. Una persona que dio un pasito más adelante, bueno, de repente empieza a tomar este control de la semana. Pero una persona que ya tiene bajo control sus semanas empieza a ver, bueno, qué estoy tratando de lograr este trimestre. Y las personas que ya entran en ritmo con los trimestres empiezan a ver esto en función de lo que están construyendo en el año. Y cuando estamos más organizados, ya de repente incluso lo del año tiene que ver con algo que estoy tratando de construir a 5 años o a 10 años. Ya hay muy poco que hago en mi día a día porque es para hoy y si no lo hago hoy mi vida colapsa. Y empiezan a hacer muchas cosas que las estoy haciendo porque veo el impacto que esto va a tener en el largo plazo. Sí, y no estamos hablando, Mati, y me parece que no es menor, sobre el impacto que tiene en vos ahora el estar organizado. Porque estamos hablando, bueno, eventualmente si tenés estas actividades de capacidad de prevención, ¿no? Yo de repente me organizo y bueno, lo importante es empezar a, no sé, supongamos, a entrenar, porque Stephen Covey tenía esta frase que era, la gente dice que no tiene tiempo para entrenar, vos no tenés tiempo para no entrenar con el impacto que tiene en tu energía el resto de la semana. Y es una frase que está muy bien dicha y es linda. Entonces digo, bueno, empiezo a hacer esto y empiezo a tener más energía y en el largo plazo voy a tener cambios. Lo cierto es que organizarte también tiene, o reorganizarte tiene un impacto hoy. Porque una de las consecuencias más directas de, por ejemplo, tener tu organización diaria, y es algo que yo amo de la organización, es que te sentís en control de lo que sucede. No sentís y no tenés esa sensación de que siempre hay algo que se te está olvidando, siempre hay algo más, siempre, tengo tantas cosas para hacer, no llego, siento que me falta, ¿qué tenés para hacer hoy? No sé, hay demasiado. Bien, te encontrás en esa cuestión de nunca llego, nunca llego, nunca llego, siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más. Y de repente con solo organizarnos nosotros ponemos un horizonte claro de, ok, todo lo que hay para hacer, todo lo que yo debería estar enfrentando está en el sistema. Sé dónde va, por más de que no lo tenga hecho. Sé dónde va, sé qué voy a hacer, sé que no. Tengo resuelto las prioridades, tengo resuelto lo que no voy a hacer y ya hablé al respecto. Entonces, incluso si, de vuelta, no accionamos sobre las cosas que hay para hacer, ya nos sentimos mejor. Por ejemplo, a mí me gusta mucho mi ritual, o sea, es algo que hago no porque me guste, sino que lo hago y me gusta. Todos los días me levanto y dentro del ritual de organización limpio todas mis bandejas de entradas. Entonces tengo inbox cero, o sea, cero mails pendientes, etcétera, tanto en WhatsApp como en Telegram, como en el mail. Y eso me da muchísima claridad, porque cuando pasa lo contrario, que es cuando no lo hago, tengo una sensación de caos, tengo una sensación de hay algo que me estoy olvidando, hay algo que no estoy llegando. Y me pasa que incluso si no tengo esa sensación, las cosas llegan. Alguien me dice, che, ¿viste esto? No lo vi, me olvidé.
no lo tuve presente, pero te mandé un mensaje de tal cosa el otro día. Bueno, esa sensación de caos para mí es extremadamente molesta. Y lo que termina pasando cuando volvés al paso constantemente es que tu vida se convierte en estar tranquilo. Y de repente, cuando ya estás muy organizado, y para todas las personas de la comunidad que les pasa, te olvidas de lo bien que estás hasta que te sientes mal. Es como cuando venís comiendo muy bien, haces una dieta y te sentís bien, y de repente comes mal y dices, no me acordaba lo mal que me sentía cuando comía mal. Bueno, pasa lo mismo con la organización. Te sentís siempre más tranquilo. Y no te das cuenta de lo bien que estás muchas veces hasta que volvés en este modo caos y decís, esto del modo caos realmente es insoportable. No quiero vivir 2-3 días más. Por eso yo siempre digo, cuando empiecen a sentir esa sensación de que están perdidos, esa sensación de que el norte no es claro, esa sensación de que de repente no sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, es probable de que no estén haciendo su organización y es probable que necesiten pasar por este episodio, tomar estos pasos para volver al camino y estar más organizados. Bien. Creo que hiciste el resumen perfecto, Santi. Así que yo voy a simplemente recordarles o retomar que este era el último episodio de esta serie Antiabandono que decidimos hacer ahora a inicios de 2023. El objetivo de esta serie de vuelta es, tienen los 4 episodios, les quedan listos, está el paquete armadito para que esos objetivos, esas ideas que nos proponemos cuando empiece el año, esas cosas que queremos lograr, sucedan. ¿Sí? Que todo esto que pensamos en el momento de Año Nuevo, todo esto que pensamos cuando hicimos nuestra planificación anual, se convierte en resultados a final de este año. Y lo que necesitamos para eso es tener este camión de bomberos, por decirlo de alguna forma, al lado de la pista de despegue. Vamos a estar siempre listos, entonces si de repente nos encontramos con que nos sentimos abrumados, tienen el episodio número 1 de esta serie. Si de repente encuentran con que les cuesta ser constantes, tienen el episodio número 2. Si se encuentran postergando acciones porque no saben cómo encararlas, porque se sienten difíciles, tienen el episodio número 3. Y si simplemente les pasa que en un momento perdieron el ritmo y hay muchas más cosas para gestionar de las que tenemos disponibles, tienen el episodio número 4. Y en todos los casos, también tienen la cuenta de Instagram de Superhábitos. Pueden ir a instagram.com/superhábitos, consultarnos por lo que necesiten. Estamos ahí y vamos a seguir a lo largo de todo el año trabajando para sumarles herramientas para que de vuelta esos objetivos se conviertan en resultados. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Antes de que nos vamos, quiero recordarles que, como dijimos al principio, cada semana, además del podcast, compartimos por nuestra lista de mail el mate de los jueves. Es un mail exclusivo para la comunidad que sale cada jueves y contiene 3 super acciones prácticas. Como dijimos, una alegría, que son novedades útiles para que están sucediendo en la comunidad. Un truco, que es alguna herramienta tipo consejo que nosotros traemos o alguien del equipo para compartir con ustedes. De vuelta siempre salen algunas joyitas ahí. Y una experiencia, que es una reflexión que ustedes pueden aplicar también en su día a día para organizarse y estar más cerca de cumplir sus objetivos. Mati, muchas gracias por haber venido a compartir todas tus ideas, como siempre. Muchas gracias a vos, Santi. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta serie de 4 episodios. Si no la escucharon completa y están sintiendo como, la verdad que ya perdí mis objetivos del año, pueden volver 3 episodios para atrás, 4, y escuchar la serie Antiabandono. Hablamos sobre procrastinación, hablamos sobre objetivos, hablamos sobre hábitos y cómo asegurarnos de que las cosas realmente sucedan. Por lo pronto, vamos a cerrar esta serie acá y nos vamos a escuchar nuevamente el próximo lunes en el episodio 446 del show de Superhábitos. Chau, chau.